En este video vamos a hablar un poco acerca de las aplicaciones basadas en P2P. Una de las características que tienen los sistemas de P2P y que los diferencia de los sistemas cliente-servidor es que los esquemas de P2P no requieren que los servidores siempre estén encendidos. De hecho, el concepto de servidor en P2P no es muy claro y más bien lo que se conocen dentro de los esquemas de P2P son los servant, pero no el esquema de servidor. El servant viene de servidor y de cliente. Entonces el server es un proceso que es capaz de hacer las veces de cliente y hacer las veces de servidor. Muy bien. A diferencia de los sistemas cliente-servidor, en los sistemas P2P, los sistemas finales sí se pueden comunicar de forma directa, algo que habíamos visto que en los servidores o en los esquemas cliente-servidor no se puede. Si un cliente se quiere comunicar con otro cliente, lo tiene que hacer a través de un servidor. Otro aspecto importante es que los elementos o los componentes que forman parte de esta red tienen IPs variables, en algún momento puede ser un IP1 y luego puede ser un IP2 y el sistema es capaz de identificarlo y localizarlo. Este tipo de arquitectura se aplica en aplicaciones como BitTorrents que sirven para la distribución de archivos, se puede hacer streaming de video o de audio y también se puede utilizar para hacer comunicaciones telefónicas telefónicas o videollamadas a través de internet, ejemplo Skype. Una de las preguntas que queremos resolver es tratar de identificar cuánto se toma en distribuir un archivo de tamaño F desde un servidor hasta un número n de clientes. Entonces, vamos a tratar de identificar cuáles son los elementos que constituyen este escenario. Primero que todo, entonces tenemos un archivo F, tenemos un US que me indica cuál es la velocidad de carga o la capacidad que tiene el canal de cargar los datos hacia Internet. Cada cliente tiene una velocidad de carga de los datos hacia Internet y otra velocidad de descarga en Internet. Y algo que es importante también tener en cuenta es que esta velocidad de descarga y de carga de parte de cada cliente puede ser distinta, es decir, no es homogénea. Bajo este esquema nosotros podemos afirmar que la velocidad para distribuir un archivo de tamaño F entre n usuarios, entonces está dado por la expresión que está acá. ¿Listo? Esto está dado por el máximo de subir el archivo, ¿sí?, de tamaño F dividido US, eso me da un tiempo, por N. Aquí lo que estamos diciendo entonces es que el servidor tiene que subir N copias del archivo y eso toma un tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo toma descargar el archivo? Entonces, hemos dicho que la velocidad de descarga de cada cliente es particular. Entonces, la velocidad de descarga más baja es la que va a ser mi cota superior de demora. Entonces, recapitulemos. El máximo tiempo para despachar ese archivo F entre n usuarios está dado por la expresión n por F dividido US, donde recordemos que US es la velocidad de carga de los datos de parte del servidor. Eso lo tiene que hacer el servidor, subir ese archivo por cada cliente que tenga. Y la velocidad de descarga más lenta de todos los clientes también va a ser una cota. Y el valor máximo entre estas dos es lo que me da la velocidad de descarga máximo para distribuir un archivo entre n clientes. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un esquema de copia de archivos de tipo P2P? Pues bien, cuando tenemos un esquema P2P, lo que sabemos entonces es que tenemos un archivo de tamaño F y una velocidad de carga US. En este caso particular yo no tengo que hacer n copias del archivo y la razón por la cual es que en el esquema P2P a mí me interesa que el archivo quede disponible en la red
y de ahí en adelante los diferentes pedazos son distribuidos entre los nodos y entre ellos empiezan a compartir la información. Otra cota de esta, para saber cuál es el tiempo máximo de descarga, me lo da también este elemento de aquí, es el nodo más lento de descarga. Y esta otra expresión de acá es bastante interesante, y es el tamaño del archivo por n, es decir, que queremos el archivo sea distribuido entre n clientes, pero la velocidad de descarga va a ser el agregado de la velocidad de carga del servidor principal más la sumatoria de la velocidad de carga de cada uno de los clientes. Es decir, imagínense que el archivo puede ser descargado en paralelo o por partes de cada uno de los clientes que forman parte de la red P2P. Entonces, el tiempo máximo para descargar ese archivo va a estar dado por cualquiera de estas tres expresiones. Lo que le toma al servidor subirlo a la red, lo que le toma al cliente más lento descargarlo y lo que toma despachar esas n copias de ese archivo F, pero considerando que ya el archivo ha sido copiado en todos los clientes y se pueden hacer descargas paralelas del archivo considerando los anchos de banda de cada uno de los clientes. Si observamos aquí una gráfica muy interesante, nos dice cuál es el comportamiento de un esquema P2P versus un esquema cliente-servidor. Entonces, en el esquema convencional, cliente-servidor, tenemos una carga o una demora lineal. Entre más clientes, más me demoro. Pero cuando estoy trabajando en un ambiente de tipo P2P, la cosa no es lineal, sino que pareciera que se va atenuando. Al comienzo, si tengo pocos usuarios, pues entonces voy empezando a tener pocas fuentes de donde acceder el archivo, pero a medida en que tenga más usuarios, pues voy a tener más fuentes de donde jalonar el archivo y el crecimiento o la distribución del archivo no se vuelve lineal, sino que empieza a tener un comportamiento asintótico. Es decir, que se aproxima a un cierto límite sin llegar a este. Esto es lo que hace bastante interesante los sistemas de P2P porque son escalables. Es decir, entre más clientes tenga, mejor es el comportamiento de la red. Contrario a lo que pasa en los esquemas cliente-servidor, donde entre más nodos tenga, puedo causar cuellos de botella en el rendimiento de mis servicios de red.